el matrimonio y el evangelio. Y hoy vamos a hablar del segundo aspecto del evangelio que influye en el matrimonio, que es la caída, las malas noticias. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en la mañana de hoy. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por podernos congregar hoy en el día del Señor alrededor de la promesa de que tú estarías con nosotros, Señor. Gracias porque tú expresas tu gloria a través de la iglesia reunida. Y oramos, Señor, para que esa gloria pueda ser manifiesta entre nosotros para la gloria de tu nombre. Señor, ahora que vamos a empezar esta clase de escuela dominical, rogamos que tú nos concedas sabiduría, entendimiento y hables a nuestros corazones, que nos aconsejes por medio de tu palabra y nos hagas ver, Señor, la gran necesidad que tenemos de un Redentor, de un Salvador, de alguien que repare los estragos de una caída que parecía no tener solución, pero que en Cristo Jesús ha encontrado perdón y también redención para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de empezar, tenemos una pregunta de la clase pasada. Que quisiéramos responder rápidamente. Es una pregunta anónima, como se dice. Y la pregunta es, para los que no saben, hay un formulario que estamos usando para poder enviar estas preguntas si las hay y así ahorrar más tiempo, ¿verdad? Entonces, en el grupo de la iglesia, si usted quiere hacer una pregunta, se lo puede pedir a Adrián para que se lo envíe personalmente si no está en el grupo. Ok, pero dice, ¿cuál es tu pregunta? Dice, ¿cómo el liderazgo y la responsabilidad del hogar, como el liderazgo y la responsabilidad del hogar está sobre los hombres, ¿el manejo de las finanzas debe ser exclusivo de ellos? Pregunta 2, que parece que está ligada a la primera. Si el Señor le da a la mujer la habilidad de manejar las finanzas y lo puede hacer ella. Esa es una muy buena pregunta. Hemos estado hablando en las otras dos clases de cómo Dios diseñó y creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad y en honor, pero con roles diferentes. Y es una pregunta natural que siempre surge, ¿verdad? ¿Cómo se expresa este orden del liderazgo en el matrimonio, en las finanzas? De antemano vamos a tener una clase exclusivamente para eso, para lo que tiene que ver con el matrimonio y las finanzas. Pero así de manera rápida, no hay ninguna prohibición en las Escrituras que muestren que un hombre pueda delegar o que hay algún problema en que un hombre pueda delegar. Escuchen que estoy usando un lenguaje intencional. El hombre pueda delegar en su esposa la administración de algunos recursos o de los recursos financieros, especialmente porque reconoce que tal vez hay algún sentido de habilidad, conocimiento o experiencia en el asunto. Sin embargo, eso no debería ser un problema, ¿verdad?, que las mujeres usen como una forma de manipulación dentro del matrimonio. Tampoco debería ser una forma en la que el hombre pueda reclamar ciertos derechos porque está contribuyendo. Debe ser algo, creo, que se da en común acuerdo y se da precisamente por el reconocimiento de esas habilidades o de esas capacidades que tal vez pueda encontrar en su esposa. Finalmente, se trata de una relación complementaria en la que el matrimonio, la esposa funciona como una ayuda idónea del esposo. ¿Verdad? Yo debo ser lo suficientemente humilde para reconocer que si esa es un área en la que yo debo crecer, porque soy muy sensible a las deudas, porque soy muy sensible a administrar mal, porque soy muy sensible a gastar, tener a alguien con quien estoy rindiendo cuentas, tener a alguien con quien estoy administrando, y si eso puede ser una buena forma de poner eso en regla, mientras yo trabajo esa área en mi vida, creo que eso sería útil, ¿verdad? Entonces, yo no creo realmente que haya una obligación de que, como el hombre es la autoridad y es quien provee, entonces tiene necesariamente que ser él
quien administre de manera absoluta. Creo que puede haber acuerdo por precisamente la naturaleza complementaria del matrimonio. Pero eso funciona en cada matrimonio de manera diferente. Hay hombres que son muy buenos administradores, ¿sí? Y eso debería ser un área en la que nosotros debamos crecer. Lo que no creo es que un hombre deba hacer descansar toda la responsabilidad del manejo del dinero. Pues finalmente él es responsable. Entonces no hace como que, mira en qué te estás gastando el dinero, pero fíjate lo que estás haciendo con la plata, pero mira cómo lo estás haciendo. Entonces, hacer descansar la responsabilidad sobre la esposa no es sabio, porque es cargarla con algo que no es su responsabilidad. Pero sí animarla y apoyarla, que se trata de una relación complementaria en la que están contribuyendo para el bien común. Entonces creería que esa es la manera en la que podemos ver el asunto. Y el complementarismo ayuda muchísimo ahí. Pero como les dije, vamos a tener una clase exclusiva sobre el matrimonio y las finanzas en este curso, así que para quien hizo esta pregunta vamos a hablar ampliamente sobre el tema en su momento. Muy bien, por hoy nosotros vamos a estar tocando el tema sobre la caída y voy a manera de resumen para los que están con nosotros en por primera vez en este curso. Hemos visto en las clases anteriores la importancia de que Dios esté en el centro del matrimonio y las consecuencias de que no esté en el centro del matrimonio. Y decíamos que básicamente no tener a Dios en el centro de un matrimonio es una tragedia, porque finalmente no tenemos a alguien o algo con lo que nosotros podamos tener un modelo apropiado para ejercer nuestros roles o una guía para nosotros conducirnos en el matrimonio, tanto hombres como mujeres. Y en las dos clases pasadas estuvimos hablando de cómo el matrimonio encaja en el diseño del Evangelio. Y veíamos el Evangelio a la luz de 4 esferas, ¿verdad? Creación, caída, redención y glorificación. Y dijimos que nos íbamos a proponer en este curso ver la relación matrimonial a la luz de esas esferas, la esfera de la creación, la esfera de la caída, cómo Cristo lo redime y luego cómo eso nos prepara para el estado glorificado. Y en parte lo que estábamos hablando en las dos clases anteriores sobre la creación era qué implicaba el hecho de que Dios hubiese creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Qué implicaba de que tuvieran que dejar a padre y madre y unirse en una sola carne. Qué era lo que estaba detrás de lo que Dios había establecido para el matrimonio. Y algunas cosas que dijimos fue que tanto hombres como mujeres son hechos portadores de la imagen de Dios, lo cual significa que tienen la misma dignidad y valor. Dijimos también que el matrimonio tiene una estructura diseñada por Dios en él mismo. Dijimos también que Dios ha creado el matrimonio con ciertos parámetros ideales de cómo debería funcionar. Y también hablamos de que Dios está en el centro del matrimonio en la primera clase. Nosotros vimos que no todo en la historia es color de rosa. Y nosotros vemos que en ese jardín en el que sonaba la música de los cuentos de los hermanos Grimm y Adán y Eva eran felices, de repente apareció la bruja malvada. La serpiente, la maldad, Satanás, el diablo, y todo empieza a tomar un panorama mucho más oscuro. La música cambia de repente, se vuelve dramática, oscura, lúgubre. Hay una escena que no esperábamos encontrarnos en ese escenario, pero es la escena que nosotros vemos en la palabra de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar el matrimonio y la caída, y vamos a ver cómo el pecado entra al mundo, y si ustedes siguen sus hojitas, luego vamos a ver cómo el pecado corrompe la relación vertical y horizontal en el matrimonio. Luego vamos a ver las maldiciones que vinieron como consecuencia de ese pecado. Y finalmente el plan misericordioso de Dios. Esos son los puntos que vamos a intentar desarrollar en la clase de hoy. El pecado y cómo entra al mundo, el pecado y cómo corrompe la relación vertical y horizontal, las maldiciones que vienen con el pecado y el plan misericordioso de Dios. Así que vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Génesis 3, versículos del 1 al 7. Vamos a crear primero el contexto. El 2.25 dice, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Pero ahora el capítulo 3, versículos 1 al 7. ¿Alguien puede leer, por favor, estos versículos para nosotros? Sí, por favor.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Varias cosas que nosotros vemos aquí en este pasaje. Es necesario que veamos el 2.25 porque es la ambientación de la escena. 2.25 dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ojo, la no relación con el pecado se traducía en una forma de no sentir vergüenza el uno al otro en su condición de estar desnudos en el huerto. Eso es importante. Eso es importante porque ahorita vamos a ver que la primera reacción que ellos tienen cuando caen es intentar cubrirse. Porque lo primero que es afectado con la caída es precisamente la forma en la que ellos veían sus cuerpos el uno al otro y cómo la vergüenza entra para arruinar aquello que Dios había creado o que Dios había diseñado como bueno. Así que el hombre fue creado sin culpa, libre de pecado, libre de vergüenza, y yo sé que eso es muy extraño para nosotros, pero eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo Adán y Eva vivían. Ahora, lo segundo que podemos ver, y esto es a la luz del pasaje que Álvaro acaba de leer, es que Satanás entró en escena haciendo una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? Noten que él empieza cuestionando los motivos de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y lo segundo que hace es introducir la prohibición que efectivamente Dios había hecho, pero que ya estaba mezclada con un cuestionamiento. No comáis de todo árbol. Satanás hace que parezca que Dios estaba coartando la libertad de Adán y Eva. Esa era la estrategia. La estrategia era sembrar en la mente de Adán y Eva que Dios era un ser supremamente controlador que estaba arruinando su libertad y que no iba a permitir que ellos pudieran tener un libre desarrollo de su personalidad. Y esa estrategia es una estrategia fríamente calculada, porque no era distorsionar la verdad radicalmente, era cuestionar la bondad de Dios y cuestionar las formas en las que Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Lo otro que vemos, versículos 2 y 3, es que Eva corrige a Satanás, pero añade su propia distorsión a esa mezcla de verdad y mentira. Miren el 2 y 3, la mujer respondió a la serpiente: del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no había dicho eso. Dios no había dicho que no lo tocaran. Pero ella añade una prohibición adicional, una prohibición que hacía ver la situación mucho más restringida y grave de lo que era. Yo no quiero abundar aquí, pero ese es el gran problema del legalismo, que en su afán de añadir prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones que Dios no ha añadido, en realidad hace el pecado más atractivo y lo hace más seductor para el corazón del que busca agradar al Señor. Así que Eva, y no vamos a especular aquí, algunos dicen es que Adán no transmitió bien la información. No, ese no es nuestro problema. Parece que ella lo aprendió de Adán. No, eso no lo está diciendo el texto, eso lo pudiéramos inferir, pero sería meternos en un terreno delicado. Por ahora, Eva es quien está diciendo, Dios dijo, no lo coman ni lo toques. 4 y 5, la serpiente contradice a Eva.
Y le dice, versículos 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, noten otra vez, el ataque es contra Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí sí está la mentira. En el momento en que Eva empieza a interlocutar con la serpiente, en ese momento entra la mentira. Versículo 6, Adán y Eva son atraídos por Satanás y su interpretación de la realidad, más que por el fruto, es por la idea de que los ojos de ellos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Entonces, ahora, a la luz de esa nueva perspectiva, de ese nuevo deseo, el árbol parecía codicioso y agradable a los ojos. Antes era prohibido tocarlo, pero ahora era codicioso y agradable a los ojos. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Recuerda lo que dijo la serpiente en el versículo 5. Lo que se les advirtió sucedió, serán abiertos vuestros ojos, pero no pasó lo que ellos esperaban, no eran como Dios. Ellos no eran como Dios. Sintieron vergüenza, se vieron desnudos, algo que nunca habían experimentado, algo que estaba en su corazón. Yo me quiero imaginar lo que es eso realmente. O sea, como que abruptamente ellos pasan de una forma de ver la vida, el mundo y cómo funciona. Y de repente ahora se están viendo y teniendo sentimientos extraños, cosas que nunca ellos habían albergado en su corazón, pensamientos que pasaban rápidamente por sus mentes que nunca habían estado allí. El pecado empezó a correr como corre el veneno por las venas de alguien que es mordido por una serpiente. Como un fuego que empezó a invadir su cuerpo, su mente, sus pensamientos. Todo lo que ellos habían considerado y concebido como bueno, ya no lo era. Todo había empezado a arruinarse. Dos lecciones para aprender en este pasaje. La primera, hay voces que compiten y que amenazan nuestros matrimonios. Hay discusión acerca de algunos teólogos acerca de si era una serpiente literal que tenía patas o si era el lenguaje que se usaba para referirse a querubines, porque en algunos pasajes de la Biblia la palabra que se usa en el hebreo para serpiente es la misma que se usa para querubines o seres celestiales. Entonces está la idea de que Satanás se apareció como un tercer ser celestial en el Edén. Otros prefieren una traducción más literalista, pero como quiera que sea, ellos estaban escuchando una voz y escucharon una voz que había entrado en sus mentes para arruinarlo todo. Y yo creo que nosotros seguimos escuchando precisamente esas voces continuamente como un ataque a los matrimonios. Satanás quiere socavar nuestros matrimonios y especialmente nuestros matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque él sabe que al socavar el matrimonio, él está atacando precisamente la dignidad de Dios, arruina su reino. ¿Y qué mejor manera de arruinar las cosas que perseguir y destruir uno de los pilares fundamentales que Dios ha constituido para expresar o para revelar su gloria? Familias o matrimonios cristianos fuertes. No tenemos que resistir solamente al diablo, ¿verdad? Hay también como consecuencia del pecado una especie de trilogía del mal. Está Satanás, está la carne, pero está también el mundo continuamente bombardeándonos acerca de mentiras acerca del matrimonio. Y yo no voy a hacer una lista de esas mentiras, pero muy seguramente algunos de ustedes han escuchado esas mentiras, tal vez dichas de manera sutil, otras de manera mucho más frentera. Nosotros tuvimos un matrimonio hace poco y una de las cosas que mencionaba en el sermón era precisamente que al tratarse de un matrimonio joven, una de las cosas que siempre se escucha es: tan muchachos, esa gente tan jóvenes y van a casarse, ¿qué están pensando de la vida? ¿Verdad? Muchacha, ¿cómo vas a tener tu hijo tan temprano? Adóptate un perro, eso ya de tener hijos está pasado de moda. ¿Para qué te vas a casar?
Si eso ya de casarse, eso no, eso está revaluado, eso más bien váyanse a vivir en un apartamento y compartan intereses o vivan donde sus padres y júntense cada 15 días. ¿Para qué ponerse a complicarse la vida con temas de matrimonio? Y todas esas son mentiras que se están escuchando continuamente. Hay mentiras que el mundo nos da. El mundo nos dice que sus necesidades y que debemos buscar nuestra felicidad individual y ya no preocuparnos el uno por el otro. Entonces los matrimonios se ven como una lucha del sálvese quien pueda. Estamos casados, pero cada quien mira a ver lo que hace. Ese es tu problema, no el mío. Tú busca lo tuyo y yo busca lo mío. Y entonces tú ves matrimonios que ves que son más bien como sociedades de conveniencia. ¿Verdad? Estamos casados, ok, tú trabajas por tu parte, yo trabajo por la mía, tú pagas los arriendos, yo pago los servicios. Y eso se convierte como en una relación de supervivencia. No dice nada el mundo sobre la santidad del matrimonio. No dice nada el mundo sobre el servicio. No dice nada el mundo que nos haga pensar como Dios. Nada. Por el contrario, nos está bombardeando continuamente con la normalidad de que un hombre puede tener amantes, de que una esposa debería permanecer en esclavitud matrimonial y no precisamente en una relación piadosa de sujeción, como la Biblia lo presenta. Pero también hay mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Racionalizamos el pecado, hablamos acerca de nuestra propia condición, nos elevamos como superiores a nuestra pareja. Los hombres que miran pornografía en internet, por ejemplo, coquetean con compañeras de trabajo, se dicen a sí mismos mentiras como si tan solo mi esposa pudiera complacerme en estas áreas. Si tan solo mi esposa pudiera vestirse de esta manera. Si tan solo mi esposa pudiera hacer esto. Y entonces se bombardean con esas mentiras y terminan distorsionando el matrimonio. Las mujeres que controlan a sus maridos se dicen a sí mismas mentiras como mi vida sería mejor si yo me hiciera cargo de las cosas aquí. Como tú y tu familia son un fracaso, esta familia correría mejor si yo estuviera a cargo de la crianza, los hijos, del dinero y todo aquí. Y entonces esa mentira los lleva a un combate. Si ustedes se dan cuenta, parte de los estragos del pecado realmente están en esas áreas, en las áreas del control y en las áreas de desear tener el poder. Lo vamos a ver ahorita en las maldiciones que el Señor declara como consecuencia del pecado. Pero básicamente lo que dice el Señor es a la mujer como consecuencia del pecado, tú desearás controlar a tu marido. Y como consecuencia del pecado, el marido se enseñoreará pecaminosamente de la mujer. Y eso es machismo y feminismo, en su máxima expresión, como una consecuencia clara del pecado. Entonces, yo creo que no necesitamos muchas pruebas para mostrar que estamos siendo bombardeados continuamente con eso, con mentiras acerca del matrimonio. ¿Cuáles son las voces que compiten y amenazan con opacar la palabra de Dios en tu matrimonio? Esa es una pregunta que tú debes hacer. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando o viendo que yo siento que es una mentira, que no tiene que ver con la palabra de Dios, pero que está afectando nuestro matrimonio? Pues bien, cualquiera sea la mentira que estén escuchando, desháganse de ella. Desháganse de ella. Nosotros tenemos la palabra de Dios como la verdad. Y la mejor forma de nosotros rechazar la mentira es conociendo la verdad. Escuchar la mentira del diablo, del mundo, de nosotros mismos, la que sea, no nos hará ningún bien. Nada de lo que se opone a Dios y a su palabra puede tener algún fruto provechoso para la vida. Así que esa es la primera implicación práctica que nosotros vemos en este pasaje. Eva escuchó la voz de la serpiente que atacó el rol y el papel de Dios en el matrimonio y su dignidad, y también lo que ella podía alcanzar. Y esas voces nosotros las seguimos escuchando, solo que con mayor intensidad y de varias fuentes hoy en día, y siguen atacando nuestros matrimonios, pero debemos resistirlas. En sus notas, abajo en la primera hojita, dice la segunda implicación, nuestra búsqueda de ser iguales a Dios. Otra cosa que nosotros vemos como consecuencia de este pasaje, o de esta, como implicación de este pasaje que hemos estado viendo, es que la mentira de Satanás consistía en que Adán y Eva, al conocer o al tomar del fruto del árbol,
iban a ser iguales a Dios. Ellos fueron puestos allí como los representantes de Dios en el huerto, pero la mentira de Satanás consistía en que ellos podían tener el control del huerto, que ellos podían rebelarse contra Dios y que Dios no podía controlar ni coartar su libertad. Esa rebelión consistía en que ellos debían convertirse en sus propios reyes, en ser iguales a Dios. Y de hecho, nosotros podemos ver la realidad de ese pecado todavía en Romanos capítulo 1, en el versículo 25, donde se nos habla acerca de que los hombres que desean ser Dios, desean tomar el lugar de Dios, reemplazar a Dios. Y esa rebelión es un acto de traición también, profunda. Adán y Eva se declararon en independencia, en rebelión a su Creador, porque creían que podían tener el control de las cosas tal como Dios lo tenía. Y hermano, gran parte de nuestro pecado es precisamente rechazar los parámetros de Dios y lo que Dios ha establecido para los matrimonios. El intento de ser nuestros pequeños dioses, de decir cosas como Dios aquí no manda, aquí mando yo. ¿Y se acuerdan cuando hablamos acerca de Dios en el centro del matrimonio en la primera clase, la discusión entre María y Juan? Dos creyentes que estaban casados, pero cuando tenían una discusión, lo primero que María decía: ay Juan, mira lo que se predicó el domingo, no me metas a Dios aquí que esto lo estamos arreglando tú y yo. O a veces María, tratando de ser todavía más espiritual: o vamos a poner a Juan, porque siempre ponemos a los hombres como si fueran, vamos a poner a Juan espiritual. Juan diciendo: mira María, la palabra de Dios dice, mira, no me metas la palabra de Dios aquí porque esto es entre tú y yo. Y eso es un intento por nosotros tratar de sacar a Dios de la ecuación para ponernos a nosotros mismos. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el pecado en una esposa controladora, ese es el eco de esa mentira. Tú puedes ser como Dios, tú puedes tener control de todo, puedes controlar a tus hijos, puedes controlar a tu marido, puedes controlar la casa, puedes controlar los gastos. Y las mujeres esposas que están cautivas de este pecado, en verdad, se frustran cuando las cosas se salen de las manos, porque su matrimonio es su reino donde ellas gobiernan y mandan. Pero eso también se ve en los esposos. Los esposos que intentan enseñorearse de sus esposas, es como si estuvieran diciendo: yo soy Dios en este matrimonio. Yo soy quien dispone, yo soy quien manda. Finalmente aquí se come porque yo traigo plata. Y todo eso es un desafío flagrante a la soberanía de Dios. Si alguno se cruzaba o si alguno se interpone en los planes que el esposo y la esposa tienen en el matrimonio, pareciera como si estuviera declarando una guerra. Y eso es precisamente un síntoma de que nos hemos vuelto como dioses. Y esa actitud también se ve en la manera en que señalamos el pecado del otro. ¿Quiénes nos creemos nosotros? Porque una tendencia que nosotros tenemos en los matrimonios es siempre, y aquí yo no estoy exagerando, siempre ver el pecado del otro antes de ver mi propio pecado. Jesucristo lo dijo: ver la paja que está en el ojo de mi hermano, pero yo no estoy viendo la viga que está en el ojo mío. Y en los matrimonios cristianos eso se ve hasta curioso, porque cuando estamos viendo la paja en el ojo del hermano, hasta usamos versículos para eso. Mira, ve, te estás comportando como la propia Jezabel. La Biblia dice que Jezabel en el día del juicio va a ser condenada. Y si tú sigues en esa actitud, vas a ir al infierno. Fíjate, pero tú no estás viendo tus pecados de Acán o de Acab. Tú no estás viendo tus propios pecados. Entonces nos convertimos como en jueces, en dioses que creemos que tienen la última palabra acerca de la condición espiritual de su cónyuge. Y ese es precisamente el eco de esa mentira. Ahora, sea que sea rechazando los parámetros de Dios por crear nuestro propio reino, o sea por usurpar el lugar de Dios, como quiera que sea, eso es un problema. Lo fue para Adán y para Eva, y lo sigue siendo para nosotros.
No podemos sustituir a Dios por nosotros mismos en nuestras relaciones matrimoniales. Pero yo no quiero pasar al otro punto sin antes mencionar otra forma en la que eso se ve cuando nosotros intentamos usurpar el lugar de Dios. El hombre que provee, por ejemplo, el proveedor, que cuando se ve frente a la escasez, empieza a sentir que el mundo se derrumba y se ve frustrado porque no puede proveer. Y ante esa frustración, él siente que todo pierde sentido porque él cree que la familia subsiste si él trabaja, si él provee. Y su sentido de identidad está ahí. Si yo no trabajo, la familia no come. Y entonces, ¿y qué voy a hacer? Y toda la confianza en el Señor se traslada a un plano de frustración y de falta de identidad y de creer que todo lo que la familia es y cómo la familia o el matrimonio se sostiene es por lo que él hace, por lo que él provee. Y eso es una forma de usurpar el lugar de Dios. Eso es arrogancia en primer plano, hermanos. Si a Dios le place, teniendo el mejor trabajo del mundo, nosotros no comemos. Porque nuestras vidas dependen del Señor. La economía de nuestros matrimonios, la estabilidad de nuestro matrimonio depende del Señor, no de nosotros. Y esa es otra mentira que a veces nos creemos. Si yo no tuviera este trabajo que tengo, si yo no tuviera esta manera de proveer, todo estaría en caos. Y eso es otra mentira. No, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte del versículo. Versículos 8 al 15, capítulo 3, versículos 8 al 15. Alguien más que no sea Álvaro que nos ayude con la lectura de la palabra, que no sea Paola. Génesis 3, 8 al 15. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchas gracias, Pablo. Versículos 8 al 10. Hombre y mujer oyen la voz de Dios que se pasea en el huerto. Pero Dios llama de manera retórica a Adán y a Eva, no porque ellos estuvieran perdidos. O sea, no era que Dios no sabía dónde estaban ellos. Eso era una forma retórica, metafórica, si se prefiere, de decir, se extraviaron. Se extraviaron. ¿Dónde están? Porque no están donde yo los dejé. Lo otro que vemos es, ¿por qué se esconden Adán y Eva? Adán confiesa que lo hizo porque descubrió que estaba desnudo, ¿cierto? La desnudez pública en la Biblia es una vergüenza. Eso era un sentido, como dijimos, que ellos nunca habían experimentado, pero ellos se esconden porque sentían que estaban desnudos. Así que Dios vuelve a hacer dos preguntas retóricas. Le pregunta por la vergüenza de Adán al estar desnudo y sobre la transgresión de comer el fruto del árbol. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste acaso del árbol? Adán responde culpando a Eva y Eva culpa a la serpiente. Y la serpiente no culpó a nadie. Ahí empezó, como decimos nosotros aquí en buen samario, el jueque que jueque. Es que fue que la mujer que tú me diste por esposa. Vamos a ver dos lecciones más prácticas aquí. Estamos en la segunda hojita. Ya están ahí, ¿verdad? El pecado corrompe nuestra relación vertical con Dios. Eso es lo que nosotros vemos ahí.
En ese momento, el estado de relación perfecta que había entre Adán y Eva y Dios se había roto a causa de la desobediencia y la rebelión. El pecado de Adán y Eva no fue comer el fruto de un árbol. El pecado fue desobedecer y rebelarse contra Dios, pretendiendo que ellos podían ser iguales a Dios. Esconderse es esencial en la manera en cómo trabaja el pecado. Eso muestra que ya no se quiere estar delante de la presencia de Dios. El pecado prefiere la oscuridad, el pecado prefiere estar lejos de Dios, irse lejos. Eso es lo que dice el apóstol Juan cuando dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres que andan en tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El pecado siempre se esconde. Hace unos días me pasó con uno de mis hijos que yo llegué y él estaba viendo un video. Entiendo que no era un video problemático, pero noté que cuando yo llegué él cerró la página. Y yo le dije, ¿qué estabas viendo? Dice, no era nada malo. Dice, muéstrame. Ahora, efectivamente, era un tutorial. Y yo le dije, pero ¿por qué lo cerraste? ¿Por qué te escondiste? No, es que yo no quería que me vieras que yo estaba viendo un tutorial de juego, etcétera, etcétera. Sí, pero, ves, tú estás diciendo que no es malo, pero te estás escondiendo. Y fue una oportunidad bonita para hablarle precisamente de cómo trabaja el pecado en el corazón. La principal razón para tú determinar si lo que estás haciendo es algo que agrada o no al Señor, es que examines si es algo que tú estarías dispuesto a hacer públicamente o a decir públicamente. Piensa en cómo reaccionaría la gente si se entera de lo que tú estás haciendo. Ok, si no te agrada la idea, eso es algo que estás haciendo en oscuridad y es algo que es pecado delante del Señor, como quieras llamarlo. Ponle el nombre que tú quieras, pecado delante del Señor. Así que la primera reacción del pecado en nuestra vida, ¿qué es? Alejarnos de Dios, ocultarnos de la luz del Señor, ocultarnos de Dios. Y obviamente el pecado no solo afecta nuestra relación horizontal, sino que afecta nuestra relación vertical. ¿Cómo afectó la relación entre Adán y Eva ese pecado? Ya no era una relación armoniosa, ya no era una relación basada en el deseo de estar acompañados, ni tampoco era una relación basada en la inocencia. Ellos se vieron el uno al otro y se dieron cuenta que estaban desnudos, pero no estuvieron dispuestos a aceptar su responsabilidad. Así que aquella de la cual Adán había dicho, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, era ya no hueso de mis huesos ni carne de mi carne, sino yo no fui, castígala a ella. Ustedes se dan cuenta de cómo en ese momento el pecado estaba trabajando en la relación matrimonial de Adán y de Eva. Hay varias formas de ver eso, pero definitivamente lo estaba afectando. Adán estaba culpando a Dios del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Adán? La mujer que tú me diste, grandiosa idea la tuya, yo estaba bien solo. Yo estaba bien solo, pero a ti se te ocurre la idea de darme una mujer como esposa. Miren el lío que me ha metido. Librándose de la responsabilidad, él está pecando contra su esposa. Pero otra cosa es que él no está viendo su propio pecado. Una de las cosas curiosas que nosotros vemos en la traducción de la Biblia de las Américas sobre este pasaje es que siempre se nos ha pintado la idea de que cuando Eva toma del árbol del huerto, ella busca a Adán, Adán, mira, ¿dónde está Adán? No, ¿qué está pasando? No, la Biblia de las Américas dice, y Eva dio de comer a Adán que estaba con ella. Él no estaba lejos ni desconocía lo que estaba pasando. Él era responsable.
Por eso Dios llama a cuentas a Adán, porque era él a quien él le había dado la instrucción. Él estaba a cargo de administrar el huerto y de administrar la creación de Dios y de tener señorío en los parámetros de Dios sobre todo lo creado, y eso incluía a Eva. Así que él era responsable de lo que estaba pasando, pero él no estaba viendo su propio pecado, ya lo vimos ahorita. La manera en que el pecado arruina nuestra relación horizontal es que nos hace ver al otro más pecador que a mí. Mi hermano, piensa en cuántos problemas de verdad, en cuántos problemas, la última discusión que tuviste con tu esposo, la última, la más reciente, la de esta mañana. ¿Qué señalaste de tu esposa que no señalaste de ti? Ok, puede ser que no sea el mismo pecado. Voy a plantearlo de otra manera. ¿Qué señalaste en tu esposa y qué no señalaste en ti? Y piensa por un momento en cómo cambiaría el escenario si nosotros empezáramos a ver nuestros pecados antes que el pecado del otro. Eso cambia radicalmente la manera en que nosotros vemos al pecado, trabajando y cómo vamos a ir a una solución. Porque uno de nuestros mecanismos de respuesta ante el pecado es este que heredamos de nuestro abuelo Adán. Yo no fui, tú fuiste. Yo no juío, fuiste tú. Y entre más grandes hacemos el pecado del otro, menos vemos nuestro propio pecado. Ahora bien, ¿qué pecados caracterizan tu relación con tu cónyuge? Piensa en esos pecados que aparecen continuamente, que son recurrentes. Si la discusión a veces es por la cuchara, a veces porque el arroz, a veces porque la hora, a veces por el tiempo, a veces por el celular. La discusión puede tomar varios matices, pero en el fondo siempre hay un pecado, uno. ¿Acaso es el orgullo? ¿Acaso es la autojusticia? ¿Acaso es el sentido de superioridad? ¿Acaso es el deseo de querer controlar? Piensa en cuál es el pecado que está detrás de la mayoría de conflictos que tú tienes con tu cónyuge y piensa cómo estás luchando activamente con esos pecados. ¿Hablas abiertamente de esos pecados? Es más, cuando hablas de esos pecados, ¿tienes en verdad algún sentido de lucha genuina por ella? Tal vez pereza de luchar contra esos pecados. Sí, ¿cómo puedo saber si estoy luchando con ese pecado? Sí, yo hablo con mi esposa de ese pecado. Sí. ¿Cómo hablo de ese pecado? Pues yo he hablado con ella y le he dicho, mira, tú sabes que yo a veces fallo y cometo errores. Y bueno, pero es que tú también me provocas. Mira, tú sabes que yo, me equivoqué. O como estaba meditando en estos días, precisamente a raíz de esta clase. Mira, si en algo te he ofendido, te pido perdón. O sea, yo no creo que te haya hecho algo, pero como tú eres tan paranoico, tan paranoica, si tú crees que yo te hice algo, pues, perdóname, ¿no? Y ahí viene esta es más magistral. Yo no quise hacerlo. O sea, yo soy tan santo, soy tan bueno que yo nunca, jamás se me hubiera ocurrido querer hacerte eso. Sí lo quisiste y la prueba de que quisiste hacerlo es que lo hiciste. Cuando tú dices, perdóname, yo no quise hacerlo, tú no estás pidiendo perdón, tú estás justificándote automáticamente, tú no estás yendo a la cruz, tú no estás arrepentido, tú lo que estás es tratando de justificarte y decir, yo soy bueno, tú sabes que yo nunca te haría daño, tú sabes que yo soy una persona que yo no mato una mosca, yo soy lo más bueno que tú has conocido en la vida, yo sería incapaz de hacerte esto. No sería incapaz, tú eres malo, tú eres hijo de Adán, tú eres perverso, tú estás muerto en tus delitos y pecados, y si no fuera por la gracia de Dios, tú la matarías. Si no fuera por la gracia divina, que a veces opera por medio del Espíritu Santo en los creyentes, y a veces por la gracia común, por la crianza que te dieron, por el entorno que te rodea, por lo que sea.
Pero hermano, nosotros tenemos que ser capaces de ponernos en la posición de vernos como realmente somos. Estamos caídos, arruinados por el pecado. Y de no ser por la gracia de Dios, nosotros seríamos un fracaso de principio a fin. Pero es que nos vemos demasiado buenos. Más buenos de lo que deberían. Entonces fíjate cómo trabaja el pecado arruinando la relación horizontal. Yo estoy viendo más mis propios pecados que el pecado de mi cónyuge. ¿Ah? Y la prueba de esto que estoy diciendo es que cuando uno habla de estas cosas, vuela el codo de la esposa y del esposo. Eso no es conmigo, eso es contigo. Porque siempre creemos que el problema no está en nosotros, está fuera de nosotros. Y ese es el problema. No ver el problema. Ahora bien, da un paso atrás y observa lo que está pasando aquí. Se está produciendo un daño catastrófico en las relaciones con el pecado. O sea, lo que está apareciendo es una catástrofe de proporciones astronómicas. Adán y Eva ya no tienen una relación del todo amorosa y del todo confiable con Dios. Y como consecuencia de eso, ya no tienen una relación armoniosa entre ellos. Como consecuencia de no tener una relación con Dios, ya ahora ellos no pueden tener una relación armoniosa entre ellos. Tú puedes ver la relación. Lo hablamos cuando veíamos de poner a Dios en el centro. ¿Se acuerdan del triángulo? Que entre más nos acercamos a Dios en un triángulo, más nos acercamos entre nosotros. Guardar el pacto con Dios es el fundamento de guardar el pacto del matrimonio. Cuando se rompe la relación con Dios, se rompe la relación matrimonial. No tenemos como una herramienta para nosotros lidiar con la relación matrimonial. Y creo que nos alcanza el tiempo para lidiar con el siguiente aspecto, que es el aspecto de las maldiciones. Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En palabras de la Biblia de las Américas, tú desearás controlar a tu marido, pero él te controlará a ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldito serás en la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y gabrojos o cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos a abordar rápidamente los dos principios aquí que nos quedan, o los dos aspectos que nos quedan de la caída. Noten allí que parte de esas maldiciones es esa lucha de género que hay. Tú desearás controlar a tu marido, o tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una batalla de sexos, hay una guerra entre el hombre y la mujer, y todo eso viene como consecuencia del pecado. Antes, la relación entre hombres y mujeres de autoridad y sujeción no sufría de ese problema, por eso nos es tan difícil concebirla, porque nosotros nunca hemos estado en un estado sin pecado, no sabemos lo que es eso, pero a través del lente del Evangelio y la redención nosotros podemos mirar hacia atrás y decir: oh wow, yo puedo imaginarme más o menos cómo funciona eso al ver el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando veamos la resurrección. Vemos que parte de esa maldición también es como las labores de provisión, cómo al hombre se le iba a hacer difícil cumplir con su tarea. Para el hombre iba a ser difícil proveer y sigue siendo difícil proveer. Mis hermanos, el pecado o la maldición a la que nos enfrentamos está afectando todavía la manera en que nosotros lidiamos con el pecado. Gran parte de los problemas de un matrimonio tienen que ver con dinero, con finanzas, con provisión, con no hay quien paga los servicios. Mira que ya a mí nunca me han comprado un brasier. Cosas como esas que se dicen en otras partes, ¿verdad?
Que no, que mira que tú a mí nunca me das nada, que tú no apoyas a mi familia, que aquí la casa está descuidada, que tú no haces esto, que tú... Y entonces el esposo dice, pero es que la cosa está difícil, yo estoy saliendo a buscar trabajo, el jefe que tengo no me están pagando lo justo, tú ¿por qué no entiendes? Una comprensión de la caída nos ayuda a ver que parte de lo que nosotros vivimos en este mundo son los estragos del pecado. Va a ser difícil conseguir la retribución justa de nuestro trabajo. Vamos a encontrarnos con jefes difíciles, con trabajos difíciles, con personas difíciles, con relaciones difíciles, con pagos injustos. Todo eso hace parte del paquete y es con lo que tenemos que lidiar. Pero no solo el trabajo del hombre iba a ser difícil, también el trabajo de la mujer. Con dolor darás a luz en tus preñeces, y eso es un recordatorio de cada 28 días. Cada 28 días es un recordatorio de eso, de la caída. ¿Sabe qué? El proceso de periodo de las mujeres es precisamente un embarazo que no se dio. Es la liberación del endometrio y en cierta manera eso es doloroso, es desprendimiento y eso es una consecuencia precisamente de ese pecado. Y bueno, yo no voy a discutir aquí las maneras en las que eso afecta la armonía matrimonial, pero creo que no necesitamos mucha base científica y estadística para probar que eso es una realidad, pero eso es parte de la caída. Y todo eso es parte de cómo está trabajando en las consecuencias de ese pecado. ¿Cómo funciona el pecado? Bueno, a veces esperamos que las cosas cambien de repente, pero hay un escenario que no nos es favorable. Es un escenario con el que debemos vivir a la luz de la redención, pero que nosotros no podemos cambiar. Vamos a hablar de eso cuando nos toque hablar de la redención. Pero entender para un creyente la condición caída y las consecuencias de la caída ayuda a mitigar los efectos porque sabemos con lo que estamos lidiando y sabemos cómo dirigir el ataque al lugar correcto. Nosotros necesitamos llevar esto a la cruz, necesitamos trabajar esto, necesitamos ver cómo Dios nos ayuda a trabajar con esto. Ahora bien, hermano, no todo está perdido. Y aquí es donde yo digo que el Evangelio, de hecho yo diría que este es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, porque parte la Biblia en dos, en tres. Yo les decía en la primera clase que la Biblia tiene tres partes. Lo que Dios creó, Génesis 1 y 2. Cómo lo que Dios creó se arruina, Génesis 3. Y cómo lo que está arruinado es redimido, toda la Biblia. El resto. El final es cómo viviremos después en el estado de redención. Pero al final es cómo se arregla el problema. Porque ahí lo que empiezan es a revelarnos cómo Dios va a resolver el problema del pecado en el hombre. Y nosotros vemos aquí en Génesis, en el capítulo 3, en el contexto de esas maldiciones, versículo 21, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Perdón, versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales y los vistió. Noten allí cómo empieza a aparecer el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Ellos estaban sintiendo vergüenza porque estaban desnudos, pero Dios en lugar de aniquilarlos como una consecuencia del pecado, los viste y cubre la vergüenza de su desnudez. ¿Cómo? Matando a unos animales inocentes para tomar sus pieles y vestirlos a ellos. Porque esas pieles no se cayeron del cielo. Eran pieles de animales que murieron para cubrir la vergüenza de la desnudez. De allí que Abel supiera que la forma de redimir el pecado era precisamente presentando la sangre de un ser inocente. De ahí que Dios le dijera a Caín, si tú que sabes lo que tienes que hacer, bien hicieres, no sería reprendido, pero te ha placido dar la ofrenda que a ti te da la gana y no la que es un holocausto como remisión de pecado. Dios estaba estableciendo un patrón allí en Génesis 3:21 de cómo iba a funcionar la redención. Un inocente debía llevar la culpa del pecado. Así que Dios está cubriendo la maldad de Adán y Eva. Y más adelante les da, a la par de esa maldición, una promesa. Y la promesa es, no todo está perdido porque tu simiente
la simiente de la serpiente, herirá a la mujer o a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero la simiente de la mujer, es decir, nacerá de la semilla de la mujer. Y noten otra vez la redención ahí, precisamente de donde surge la transgresión, saldrá de su simiente uno que herirá la cabeza de la serpiente y la acabará por completo. Y ese es el pasaje más evangélico que hay en todas las Escrituras. Es el evangelio condensado, la promesa de que Dios iba a redimir al mundo de los estragos de la caída. Mis hermanos, ese es un pasaje supremamente esperanzador, pero que al mismo tiempo nos deja un patrón importantísimo a nosotros. Todo pecado tiene una solución en la redención en Cristo Jesús. Es decir, aquí no estamos para hacer un diagnóstico de lo terrible que somos como esposos y esposas y salir de aquí con la cabeza enterrada en el suelo porque no hay esperanza. No, estamos aquí para ver la misericordia de Dios y cómo en medio de tanto pecado que hay en nuestro corazón, de querer ser como Dios, de juzgar al otro sin ver nuestro pecado, de pecar porque no sabemos que estamos bajo la maldición, porque el trabajo se hace difícil. En medio de todos los pecados que aparecen en nuestra vida, todos ellos culminan en una promesa de redención. Mis hermanos, Cristo es precisamente ese cordero con cuya piel nosotros ahora somos vestidos, la piel de la justicia perfecta de nuestro Redentor. Él nos ve en la desnudez de nuestro pecado y muere en la cruz del Calvario. Y su piel, hablando en términos espirituales, que es su justicia, se viene a convertir en nuestro vestido. Y aquí es donde toma relevancia uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Segunda a los Corintios, 5, 21 dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. La realidad de ver que Dios ya no nos ve en Cristo como los pecadores que somos en Adán, sino que nos ve con la justicia perfecta del Redentor. Eso es abrumador, hermano. Y todo eso por medio de la fe. Así que nosotros no tenemos un camino cerrado. No estamos condenados como matrimonios a morir, languideciendo en las aguas del pecado que nos ahoga. No, porque la cruz se ha levantado para que todo el que mire a Él y crea sea salvo. Mis hermanos, casados que están aquí, la única esperanza que hay para tu matrimonio está en el Evangelio del Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa más. Te lo digo con todo mi corazón. Tú podrás intentar hacer todos los cambios que tú quieras, tú podrás comprometerte públicamente con quien tú quieras, tú podrás ir a 55,600 psicólogos si tú prefieres, podrás verte 77,000 tutoriales de cómo ser una mejor esposa, pero no es hasta que tú empieces a ver que eres pecador o pecadora, pero que también en Cristo Jesús hay perdón, que tú vas a ver cómo Dios trabaja en tu matrimonio. Esa es la belleza del Evangelio. Vamos a hablar más ampliamente de cómo funciona la redención en la próxima clase y cómo esa redención trabaja para revertir los efectos de la caída. Gracias al Señor. Pero podemos ser matrimonios que glorifiquen a Dios. Esa es la buena noticia. A pesar de ser dos pecadores que están tratando de sobrevivir a sus propios pecados. Y la respuesta es el Evangelio del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por traernos, Señor, a este estudio de tu palabra. Y gracias por llevarnos a la cruz, Señor. Gracias por mostrarnos que no todo estaba perdido en la caída. Y que no tenemos que vivir sumergidos en los estragos de la caída, sino que tú has provisto un camino más excelente. El camino de la redención. Un camino en el que encontramos perdón para nuestros pecados y que nos ayuda al experimentar la misericordia y el perdón a poder vivir en una atmósfera de perdón y misericordia con nuestras esposas, con los esposos, como matrimonio, Señor, que podemos glorificar tu nombre.
Padre, gracias por el Evangelio, gracias por la cruz, gracias por el Cordero que murió para que su vestido fuera nuestro vestido, porque nosotros no podíamos tapar la vergüenza de nuestra desnudez por muchos esfuerzos que hiciéramos. Era necesario que tú lo hicieras por nosotros a través de la muerte de un Cordero inocente. Gracias por vestirnos de justicia y gracias por el Evangelio. Y dale esperanza a los matrimonios de esta iglesia. Ayúdalos a mirar a Cristo, Señor, y a saber que no importa con los pecados que ellos estén batallando, entre ellos y los pecados de sus cónyuges, Señor, la salida está en Cristo, en la cruz. Llévanos a la cruz, Señor, te lo pedimos. Señor, gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a tomarnos 15 minutos de receso. Hay café afuera y volvemos a los 15 minutos para el servicio de adoración.